Yo estoy hablando como loco. Preguntas de lo que revisamos en la clase de ayer. ¿No hay dudas? Bueno, les voy a presentar los fármacos de este grupo de antagonistas beta que se utilizan con mayor frecuencia en el tratamiento antihipertensivo. Del grupo de los antagonistas no selectivos, el propranolol es el que tiene todavía una utilidad importante para el tratamiento antihipertensivo. También los antagonistas selectivos por beta 1 como el metoprolol y el atenolol. Estos fármacos, como ya lo revisamos el día de ayer, disminuyen la contractilidad y la frecuencia y por lo tanto también disminuyen el gasto cardíaco. Esto es por su efecto sobre los receptores beta 1 en el corazón. También por su efecto sobre los receptores beta 1 en las células yuxtaglomerulares inhiben la secreción de renina y por lo tanto van a disminuir la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se sabe, y por eso su utilidad todavía en la actualidad como un fármaco antihipertensivo importante, es que el propranolol disminuye el gasto cardíaco como su efecto principal, pero a largo plazo el uso del propranolol tiene actividad simpaticolítica a nivel central. Entonces, esta es la razón por la cual el propranolol, a pesar de ser uno de los fármacos más antiguos, se sigue utilizando con mucho éxito en el tratamiento antihipertensivo, porque tiene este efecto de disminuir la actividad simpática central. No se conoce con exactitud cuál es el mecanismo por el cual hace esto, pero se ha observado que tiene este efecto de disminuir la actividad simpática desde el sistema nervioso central. Por esta razón, pues se sigue utilizando como fármaco antihipertensivo. De los fármacos de tercera generación, estos son los más utilizados para el tratamiento antihipertensivo en la actualidad. El abetalol, que además de ser antagonista beta 1, también es antagonista alfa 1. Este fármaco tiene la ventaja de que se utiliza en emergencias hipertensivas también, ya que se encuentra o se puede administrar por vía intravenosa. Entonces este fármaco, el abetalol, es el que mayor uso intrahospitalario tiene como antihipertensivo. Otro fármaco de tercera generación que se utiliza con gran éxito como antihipertensivo es el carvedilol, que además de ser bloqueador de receptores beta 1, es antagonista alfa 1 y también bloquea canales de calcio y tiene un efecto antioxidante. Entonces este carvedilol se utiliza con mucha frecuencia para sujetos que tienen algún grado de arteropatía o formación de placas arteromatosas en las arterias coronarias, por el efecto que revisamos el día de ayer, antioxidante. Y otro fármaco de los de tercera generación que tiene gran utilidad es el celiprolol. Este fármaco, el celiprolol, además de bloquear receptores beta 1, también induce la producción de óxido nítrico y es agonista beta 2. Como ya lo revisamos ayer, este efecto sobre los receptores beta 2 induce vasodilatación. También está relacionado con una disminución en la resistencia vascular periférica.
¿vale? Entonces estos serían los fármacos de toda la constelación de fármacos beta, antagonistas beta que existen. Estos serían los que tienen mayor utilidad en los pacientes hipertensos. ¿Cuáles son las consideraciones terapéuticas que se deben de tener en cuenta para el uso de los antagonistas beta? Es que se debe de evitar su uso en asmáticos y en pacientes que tengan alguna disfunción en el nodo senoauricular o auriculoventricular. En específico, el fármaco que no se debe utilizar en asmáticos es el propranolol, ¿vale? Porque es antagonista de receptores beta 2 también, y recuerden que el músculo lisobronquial está inervado o está expresado el receptor beta 2. Entonces, si antagonizo ese receptor beta 2, puedo inducir vasoconstricción y pues no es deseable en un sujeto asmático. Como vamos a ver más adelante, estos bloqueadores beta no se deben de combinar con verapamilo. El verapamilo es un bloqueador de canal de calcio cardíaco bloqueador de canal de calcio que se expresa en el corazón. Entonces no se debe de utilizar porque pueden inducir una paro cardíaco, una muerte por paro cardíaco. Entonces no está recomendado utilizar estos dos fármacos combinados. Se debe de vigilar el uso de diabéticos que utilizan insulina. Los principales síntomas de un sujeto con hipoglucemia es taquicardia, sudoración, y es una activación simpática. La forma en la que se dan cuenta los sujetos diabéticos que tienen un estado de hipoglucemia. Si se utilizaran estos bloqueadores beta, pues los pacientes no se darían cuenta de que tienen hipoglucemia y pues esto podría llevarlos a la muerte. Entonces hay que estar vigilando el uso de los bloqueadores beta en estos sujetos diabéticos, principalmente los sujetos diabéticos de edad avanzada, porque luego olvidan si ya se administraron su dosis de insulina y se llegan a administrar 2 veces, y esto les produce estos cuadros de hipoglucemia. Si están utilizando bloqueadores beta, pues no se darían cuenta porque no tendrían los síntomas característicos de la hipoglucemia que les avisan que tienen que tomar algo dulce o que tienen que ser atendidos por hipoglucemia, y pues esto los puede llevar a la muerte. También se debe de vigilar su uso en sujetos con dislipidemia, porque estos bloqueadores beta producen un incremento en las concentraciones plasmáticas de LDL y una disminución en las concentraciones plasmáticas de HDL. Entonces, pues en sujetos con dislipidemia se recomienda vigilar las concentraciones de lípidos en la sangre durante el tratamiento con estos fármacos. Y algo importante es que no se deben de suspender de forma abrupta el uso de estos fármacos, ya que esto puede producir hipertensión de rebote. La razón por la que ocurre esto es que el uso de los antagonistas beta pues va a inducir una mayor expresión de receptores beta como una forma de compensación al estar bloqueando receptores beta. Entonces, si se deja de utilizar el antagonista, pues
estos sujetos van a tener una sobreexpresión de receptores beta en sus órganos blancos, y pues esto es lo que les induce una hipertensión de rebote cuando se deja de utilizar el antagonista, por esta sobreexpresión de los receptores en nuestros tejidos donde se unen los antagonistas beta. ¿Sí me expliqué por qué produce hipertensión de rebote? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Podría repetirlo, por favor? Claro. Cuando estamos utilizando los antagonistas beta, una forma de responder los tejidos a los bloqueadores beta es una mayor expresión de los receptores beta. Esto es como una forma de retroalimentación, una forma de compensación del sistema al uso de estos antagonistas. Entonces hay una sobreexpresión de receptores beta que están tratando de oponerse al efecto del bloqueo por estos fármacos. Si se interrumpe de forma abrupta el uso del antagonista beta, entonces la sobreexpresión de receptores que hay en estos tejidos pues van a responder a concentraciones mínimas de los agonistas endógenos, y entonces esto es lo que induce una respuesta hipertensora de rebote. Entonces se recomienda que cuando se va a suspender el uso de los antagonistas beta se haga de forma paulatina, para que no se produzca esta reacción que les estoy mencionando. Gracias, profe. ¿Preguntas? Bueno, ¿cuáles son los principales efectos de los bloqueadores beta? Pueden inducir hipotensión. El uso de ellos produce bradicardia, como ya lo hemos estado revisando. Pueden producir fatiga, insomnio, y están relacionados con disfunción sexual. Entonces, serían los principales efectos adversos el uso de estos bloqueadores beta. Otro grupo de fármacos simpaticolíticos. Perdón. Este tipo de fármacos, los antagonistas beta, se recomienda para pacientes con hipertensión de gasto alto. ¿Se acuerdan qué tipo de pacientes son los que tienen este tipo de hipertensión de gasto alto? Se los mencioné cuando estábamos hablando de los tipos de hipertensión. Y les mencioné que había dos tipos de hipertensión, los hipertensos con gasto alto y los hipertensos con aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Se acuerdan cuáles son los hipertensos con gasto alto? Tengo que es la hipertensión basada en la bomba con un mayor gasto cardíaco. Sí. ¿Y en qué tipo de pacientes se da este tipo de hipertensión? ¿Es pacientes obesos? Ah, No, es lo del tabaquismo. Bueno, es lo que había mencionado. en pacientes jóvenes. Por lo general, este tipo de hipertensión por un trabajo excesivo del corazón es en el sujetos jóvenes. Entonces, estos fármacos se recomiendan para sujetos con hipertensión de gasto alto, aunque sí se utilizan en sujetos de edad avanzada
o adultos, pero su recomendación principal es en sujetos jóvenes que tienen hipertensión por gasto alto. ¿Sale? Los pacientes que tienen hipertensión por aumento de la resistencia vascular periférica por lo general son sujetos de la tercera edad o de edades avanzadas. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora sí, otro grupo de fármacos simpaticolíticos son los antagonistas alfa 1. Derivados de quinazolinas de piperacinilo es la prazosina y benzenosulfonamidas como la tamsulosida y la terazocina son fármacos que ya revisamos en su momento, que son antagonistas alfa 1. Como ustedes ya lo mencionaron en la clase pasada, al ser antagonistas alfa 1 van a evitar la vasoconstricción inducida por la activación de estos receptores en el músculo liso vascular. Entonces disminuyen la resistencia arteriolar, incrementan la capacitancia venosa y el efecto vasodilatador que tienen estos fármacos está acompañada de taquicardia refleja y de retención de sodio. Primero, ¿todos entienden qué es la capacitancia venosa? ¿Saben qué es la capacitancia venosa? No, profe. No, yo la verdad no. No te escuché, Christopher. No, profesor, no he escuchado ¿No han sobre la escuchado qué es capacitancia venosa. capacitancia venosa? Bueno, en el sistema circulatorio las arterias se funcionan como vasos de resistencia y las venas como vasos de capacitancia. Eso sí lo habían escuchado. Eso lo revisaron cuando vieron Sí, física fisiología hablar, del pero sistema circulatorio. Entonces, la capacitancia venosa se refiere a que las venas son los vasos que llevan la sangre hacia el corazón. Y entonces, y las arterias son los vasos que son responsables de la distribución de la sangre hacia todo el organismo. Cuando hablamos de resistencia vascular periférica nos referimos a la vasoconstricción de las arterias. Por eso se le conoce como vasos de resistencia, porque son las que van a distribuir el volumen que es expulsado del corazón hacia el sistema, hacia los tejidos. Son las responsables de que haya una presión de perfusión y de que la sangre llegue hasta el último, la última célula del pie gordo de su pie. Entonces, y las venas son las responsables de recoger la sangre una vez que ya esta sangre que proviene de las arterias, que es una sangre oxigenada, rica en nutrientes, llega a los tejidos y se da el intercambio gaseoso. Las venas son las responsables de recoger esa sangre y llevarla al corazón para que del corazón vuelva a pasar hacia los pulmones, se oxigene, se pierda el dióxido de carbono y otra vez regresen hacia el sistema cargadas de oxígeno. Entonces las venas son los vasos que llevan la sangre hacia el corazón. Estas venas, cuando se dilatan, se dice que aumentan su capacitancia, o sea que el volumen de sangre que son capaces de contener aumenta. Este aumento en la capacidad de las venas en contener la sangre disminuye la llegada de sangre hacia el corazón. ¿Por qué? Porque la sangre se está quedando en las venas
Y esto es a lo que se refieren con aumento de la capacitancia venosa. ¿Qué pasa si induzco contracción de las venas? Si las venas se contraen, ¿qué pasa con su capacidad de contener sangre? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué va a pasar si se contraen los vasos venosos? ¿Qué pasa con la cantidad de sangre que llega hacia el corazón? Aumenta. Aumenta. Entonces, esto significa que aumentaría la precarga, la cantidad de sangre que llega al corazón. Entonces, las venas están regulando esta precarga. Cuando se encuentran dilatadas, la capacidad de las venas para contener la sangre incrementa y por lo tanto disminuye la precarga. ¿Sí me expliqué? Si disminuye la precarga, disminuye la cantidad de sangre que está llegando al corazón, el trabajo del corazón disminuye, el gasto cardíaco disminuye y esto también disminuye la presión arterial. ¿Sí me explico? Si disminuye la precarga, ¿va a disminuir el gasto cardíaco? Sí, porque llega menos sangre al corazón y la bomba tiene que bombear menos cantidad de sangre. A ver, una precisión nada más. La sangre que regresa al corazón se llama retorno venoso. Entonces, si hay aumento en la capacitancia, disminuye el retorno venoso. Y el retorno venoso influye sobre el llenado ventricular. Entonces, el llenado ventricular depende del retorno venoso. Y el llenado ventricular, qué tanto se llena o no el ventrículo, es lo que propiamente es la precarga. Entonces, ¿qué cantidad de sangre va a enviar el ventrículo izquierdo a la circulación sistémica? Pues está en función del llenado ventricular o precarga. El retorno venoso como tal no es la precarga. Todo. Pero está influenciado por la cantidad de sangre que llega al corazón. Sin duda. Entonces, si disminuye la precarga, la cantidad de sangre que llega a los ventrículos, entonces la cantidad de sangre que va a ser expulsada del corazón también es menor. La fuerza de contracción que requiere el corazón para expulsar esa sangre es menor. Por lo tanto, también el gasto cardíaco es menor. Y como revisamos en las primeras diapositivas, esto está relacionado con una disminución en la presión arterial. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, si utilizo antagonistas alfa 1, estos inducen vasorelajación tanto de venas como de arteria. Si producen vasodilatación en arterias, esto disminuye la resistencia vascular periférica. Pero si también actúan a nivel de venas, vasodilatación de venas implica un aumento en la capacitancia venosa o una mayor contención de sangre en las venas y por lo tanto un menor retorno venoso. Este menor retorno venoso implica un menor llenado ventricular, o sea, una menor precarga, y esa menor precarga implica un menor trabajo del ventrículo para expulsar la sangre hacia el sistema y entonces hay un menor gasto cardíaco. ¿Sí, chicos? Entonces a eso se refiere con que el uso de los antagonistas alfa 1 disminuye la resistencia arteriolar, o sea, en general disminuye la resistencia vascular periférica e incrementa la capacitancia venosa, y esto significa que las venas al dilatarse contienen mayor volumen sanguíneo y esto está relacionado con un menor retorno venoso, una menor precarga y esta menor precarga con un
menor esfuerzo del corazón para expulsar ese volumen sanguíneo, por lo tanto un menor gasto cardíaco. Ahora, esta vasodilatación que inducen los antagonistas alfa 1 van a producir esta disminución en la presión arterial, como lo acabamos de explicar. Esta caída o esta disminución en la presión arterial, como ustedes saben, produce una respuesta refleja mediada por el vasoreceptor o los vasoreceptores. Recuerden que los vasoreceptores son sensibles al estiramiento que sufren las arterias en el callado aórtico y en el seno carotídeo. Entonces, si estas venas en estos lugares se dilatan, pues se va a censar una disminución en la presión arterial, se produce el reflejo vasoreceptor, se activa el simpático como respuesta a esta disminución en la presión arterial, y es una de las respuestas a esta caída o esta disminución en la presión arterial es la taquicardia refleja. ¿Sí me expliqué? Entonces el uso de los antagonistas alfa 1 van a producir taquicardia refleja. Por esta razón, porque inducen vasodilatación. ¿Sí les quedó? Sí. Ok. También estos antagonistas alfa 1 están asociados con una retención de sodio. El uso de estos fármacos tienen una ventaja, y es que disminuyen las concentraciones plasmáticas de LDL e incrementan las concentraciones plasmáticas de HDL. El efecto contrario de lo que tienen los antagonistas beta. Entonces estos fármacos serían buenos o tendrán un efecto adicional en los sujetos hipertensos. ¿Es benéfico para ellos que disminuyan las LDL e incrementen las HDL? Creo que sí, porque si no mal recuerdo, las LDL son las que se oxidan y crean las placas en Exacto. Muy bien, sí. O sea, nos conviene que disminuyan, sí. Y que incremente el HDL, ¿nos conviene? Bueno, en los pacientes hipertensos que tienen placas arteriomatosas, ¿les conviene que disminuyan las LDL y aumenten las HDL? No, sí. No, no les conviene. Sí les conviene porque las HDL son las que recapturan los triglicéridos, algo así. El colesterol en exceso en los tejidos. Sí, las HDL producen o son las responsables del transporte reverso del colesterol. Entonces sí les conviene a estos pacientes utilizar estos antagonistas alfa 1. Una de las dificultades que tienen estos fármacos es que producen un efecto de primer dosis. Esto se refiere a que los pacientes que se administran por primera vez con estos fármacos suelen tener una respuesta excesiva, y por lo tanto se debe de administrar esta primera dosis en el consultorio del médico antes de que ellos utilicen el tratamiento de forma ambulatoria o en sus casas. Entonces el paciente, al médico al administrarles la primera dosis, observa la reacción del paciente para poder auxiliarlo en el caso de que haya una hipotensión severa. Entonces hay que vigilar el uso de estos fármacos cuando se van a utilizar por primera vez. ¿Preguntas? Bueno, los antagonistas
adversos, constipación, que se refiere a que también conocida la constipación como estreñimiento, pueden sufrir vértigo por esta disminución en la presión arterial, y también ya revisamos en su momento por qué el dolor de cabeza migrañoso. Bueno, todos los vasodilatadores pueden producir un dolor de cabeza parecido al de la migraña por este efecto vasodilatador. También producen fatiga, y si la dosis es excesiva pueden inducir hipotensión. Por lo general no se recomienda como monoterapia, se debe de utilizar un antihipertensivo adicional. Convencionalmente es una acetazolamida, un diurético. La acetazolamida no, la hidroclorotiazida es el diurético que se recomienda utilizar. Recuerden que estos fármacos inducen retención de sodio, entonces se conviene combinarlo con un diurético. La hidroclorotiazida es el diurético de elección. Se pueden utilizar con bloqueadores beta, con los fármacos que acabamos de revisar, y esto evitaría la taquicardia refleja que pueden producir estos fármacos. No se recomiendan utilizar los bloqueadores alfa 1 en el feocromocitoma porque pueden causar hipertensión, y se recomienda su uso en pacientes con hiperplasia prostática benigna que también son hipertensos. La hiperplasia prostática benigna es un crecimiento del músculo liso de la próstata que produce una obstrucción en la uretra, y esto produce dolor al orinar de los pacientes que tienen esta hiperplasia prostática benigna. El uso de los antagonistas alfa 1 relajan el músculo liso de la próstata y disminuyen la obstrucción de la uretra, y por lo tanto favorecen la micción en estos pacientes. Entonces, este efecto que tienen los antagonistas alfa 1 para el tratamiento de la hiperplasia se ve en pacientes con hiperplasia, pues es útil el uso es uno de los fármacos de primera elección para el tratamiento de la hiperplasia, y si son hipertensos, pues les ayuda, además de su hiperplasia, les ayuda con la hipertensión. Algunos de estos fármacos de antagonistas alfa 1, como la tamsulosina o la terazocina, producen apoptosis de las células en la próstata, y esto también se asocia con un mayor efecto terapéutico en la hiperplasia prostática benigna. Entonces tienen esta doble utilidad en el tratamiento de la hiperplasia para disminuir la contractilidad del músculo liso prostático. La tamsulosina y la terazocina inducen apoptosis de las células en la próstata, y eso también beneficia a los pacientes con hiperplasia. Y además, pues por su efecto sobre los vasos, los antagonistas alfa 1 pues se recomiendan si además de hiperplasia son hipertensos. Por lo general, la hiperplasia se presenta en sujetos de edad avanzada, de mayores de 50 años, y entonces por lo general la hipertensión se presenta en la edad adulta. Entonces se ven beneficiados los pacientes
que tienen hiperplasia y además son hipertensos con el uso de los antagonistas alfa 1. La fenoxibenzamina y la fentolamina son antagonistas alfa pero no selectivos, bloquean tanto alfa 1 como alfa 2. Y bueno, estos fármacos, el uso de estos dos fármacos se recomienda para pacientes hipertensos con feocromocitoma y de hecho se utilizan de forma profiláctica antes de la extirpación del tumor del feocromocitoma para evitar una reacción hipertensiva en el sujeto durante la cirugía o la extirpación del tumor que causa este padecimiento. Sí, todos se acuerdan, ¿no?, qué es el feocromocitoma. Alguien que me diga qué es el feocromocitoma. ¿Es un tumor? Sí, ¿en dónde? ¿En el riñón? Propiamente en el riñón, no. En las glándulas. En la suprarrenal, que son tumores que secretan catecolaminas, adrenalina y noradrenalina hacia la circulación. Entonces, antes de extirpar este tumor, se recomienda el uso de estos fármacos, la fenoxibenzamina o la fentolamina, para evitar una reacción de hipertensión durante la extirpación del tumor en las suprarrenales. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Otros grupos de fármacos simpaticolíticos serían los agonistas alfa 2. De estos grupos tenemos a la clonidina y al alfa metildopa. Estos fármacos impiden la activación simpática desde el sistema nervioso central y tienen una utilidad mínima como tratamiento antihipertensivo. En el caso de la preeclampsia, se recomienda a la alfa metildopa como fármaco de elección, porque los demás fármacos tienen algún grado de teratogenicidad. Entonces, para el caso de mujeres embarazadas, se recomienda el uso de la alfa metildopa. Se llegan a utilizar solamente en aquellos pacientes donde el tratamiento con cualquiera de los fármacos disponibles no responden estos pacientes a ellos, entonces se utiliza como última alternativa. Pero es difícil que existan pacientes que no respondan a cualquiera de los fármacos antihipertensivos. Entonces, estos fármacos, la clonidina y la alfa metildopa, son de las últimas estrategias farmacológicas para el tratamiento de la hipertensión, y en el caso del alfa metildopa es la primera opción para el tratamiento de la preeclampsia. ¿Saben qué es la preeclampsia? Es la hipertensión que se produce en mujeres, bueno, que las mujeres antes del embarazo tienen altos niveles de presión arterial y después del parto, estas súbitas en la presión arterial se empeoran. No, son mujeres embarazadas que tienen altos valores de presión arterial y durante el embarazo. De hecho, por eso se llama preeclampsia,
porque sufren de presión arterial durante el embarazo. Y una vez que ya tuvieron al bebé, o cuando ya después del parto, después del nacimiento del bebé, ya la presión arterial regresa a sus valores normales en la mayoría de los casos. Y pues en otros casos ya las mujeres con preeclampsia ya se quedan con hipertensas. Pero es un estado de hipertensión gestacional durante el embarazo. ¿Sale? No antes del embarazo, es durante el embarazo. Y por lo general se agrava o es más peligroso o se presenta con mayor frecuencia cuando las mujeres están en el último trimestre del embarazo. Ya en los últimos 3 meses es cuando la frecuencia de esta hipertensión es mayor. Entonces, en estas mujeres embarazadas con presión arterial es donde se utiliza la alfa-metildopa como tratamiento antihipertensivo. La alfa-metildopa es un precursor, es un fármaco que puede utilizar la vía de síntesis de las catecolaminas y se convierte en un fármaco que es agonista de los receptores alfa-2, como lo vamos a ver a continuación. Esta es la vía de síntesis de la noradrenalina y de la adrenalina, y ustedes ya la revisaron puntualmente. Entonces, la alfa-metildopa es un compuesto que puede entrar en la vía de síntesis de las catecolaminas y produce la alfa-metil noradrenalina por la acción de las enzimas que se encargan de la síntesis de la noradrenalina y específicamente de la noradrenalina. Entonces, como la alfa-metildopa prácticamente es la dopa con un grupo metilo en el carbono alfa, pues entra a la vía de síntesis y se convierte en alfa-dopamina y en alfa-metil noradrenalina, como se observa aquí en la reacción química. Este fármaco, la alfa-metil noradrenalina, este fármaco, una vez que se sintetiza, es selectivo para los receptores alfa-2, o sea, es agonista de receptores alfa-2. Como tal, alfa-metildopa se tiene que metabolizar, como lo acabo de mencionar, para producir el fármaco alfa-metil noradrenalina, que es el que es agonista de los receptores alfa-2. Y como ya lo revisamos en su momento, estos receptores alfa-2 son de naturaleza principalmente presináptica. Entonces, los receptores alfa-2 están acoplados a una proteína GI, y cuando se estimulan en la membrana presináptica de las neuronas adrenérgicas, disminuye la secreción de noradrenalina. Entonces funcionan como autorreceptores que inhiben la liberación de noradrenalina. Pues cuando se estimulan estos receptores, pues disminuye la liberación de noradrenalina, y esto estaría implicado en una menor acción de la noradrenalina, en este caso específicamente en el sistema nervioso central. Como ya lo hemos estado mencionando, el locus coeruleus es el núcleo adrenérgico principal en el sistema nervioso central, y todas los somas del locus coeruleus son neuronas adrenérgicas, noradrenérgicas, que proyectan hacia varios
núcleos en el sistema nervioso central y de forma importante lo hacen hacia el núcleo del tracto solitario. Entonces, cuando recuerden que el locus ceruleus es el núcleo responsable de la alerta, cuando se estimula, pues se libera noradrenalina, y la noradrenalina se liberaría en el núcleo del tracto solitario, y como lo revisamos en su momento, el núcleo del tracto solitario es el núcleo que es importante en la integración del reflejo barorreceptor. ¿Sí se acuerdan del reflejo barorreceptor? Bueno, entonces aquí en el núcleo del tracto solitario, en estos somas, es donde descargan las aferencias que provienen del locus ceruleus, que son de naturaleza adrenérgica. A ese nivel es donde se expresan los receptores alfa 2. Si se estimula los receptores alfa 2, entonces disminuiría la secreción de noradrenalina y por lo tanto también disminuirían la activación del sistema nervioso central. ¿Sí me expliqué? Tanto la alfa metildopa convertida en alfa noradrenalina como la clonidina actuarían alfa 2, disminuirían la activación simpática a nivel ¿No hay preguntas? No, te dejaste de escuchar en las últimas. La última parte. Oraciones. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahorita sí ya. ¿En qué parte me dejé de escuchar? Cuando decía lo de la expresión de... ¿Cómo? No lo sé. porque No escucho a la persona que está hablando, no la escucho. ¿Puede hablar un poquito más alto? No sé por qué se escucha tan bajito. Pero se crea una disminución de la activación del sistema nervioso central. Ay, no te escucho. No alcanzo a distinguir lo que me dices. Sé que estás hablando, pero no te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya se escucha, profe. ¿Sí me escuchan ustedes? ¿O ya Sí, no profe, me sí se escucha. Ahora sí. Ah, no escuché lo que me decía su compañera que estaba hablando. Les mencionaba que el núcleo del tracto solitario recibe inervaciones del locus ceruleus, que son inervaciones noradrenérgicas. Y a este nivel, como ya lo revisamos, el núcleo del tracto solitario participa en la regulación del reflejo barorreceptor, y este está asociado a la activación simpática y parasimpática. Bueno, en mi caso de los agonistas alfa 2 como la clonidina y la alfa metildopa, actúan a nivel del núcleo del tracto solitario en las aferencias que provienen de naturaleza noradrenérgica, que provienen del núcleo del locus ceruleus. Entonces esto disminuye la liberación de noradrenalina en el núcleo del tracto solitario, y esto está relacionado con una disminución de la actividad simpática a nivel central. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces toda esta disminución de la activación noradrenérgica por la agonismo de los receptores alfa 2 por clonidina disminuye la activación simpática desde el sistema nervioso central. ¿Sale?
Entonces, este sería el mecanismo de acción de los agonistas alfa 2 que actuarían como simpaticolíticos, pero de acción central. Los principales efectos adversos de estos fármacos es que producen sedación, pueden producir serostomía o boca seca, inducen depresión y disminuyen el apetito sexual. Otro grupo de fármacos antihipertensores importantes son los bloqueadores de canales de calcio. Como ya lo hemos estado mencionando, el calcio es un importante agente vasoconstrictor de la musculatura vascular lisa y también participa en la contractilidad y en el funcionamiento del corazón. Entonces, los conductos de calcio son los responsables de que haya un incremento citosólico de calcio cuando estos canales de calcio tipo L se abren. Recuerden que la apertura de los canales de calcio tipo L dependen de la despolarización. Los canales de calcio dependientes de los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces ellos son los responsables del voltaje que abre estos canales de calcio tipo L tanto en músculo liso vascular como en el corazón. Cuando se abren estos canales permiten la entrada de calcio al citosol. Esta entrada de calcio en el músculo inducen o activan a la calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina, esto activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina y esta activación de la sinasa de la cadena ligera de la miosina favorece la contracción o la interacción de la actina con la miosina y produce contracción. Esto es en el músculo liso vascular. Esto también puede ocurrir en el músculo cardíaco, favorece la contracción del músculo cardíaco. Y estos fármacos que bloquean a este conducto, este canal de calcio, se clasifican en 3 grupos según su estructura química: las dihidropiridinas, las benzotiazepinas y las fenilalquilaminas. Esta es la clasificación de los bloqueadores de calcio según su estructura química. Les voy a presentar a los fármacos prototipo de estas 3 familias, de estos 3 grupos. La fenilalquilamina sería el verapamil. La benzotiazepina sería el diltiazem. Esta es la estructura del diltiazem. Este es el grupo benzotiazepina. No lo confundan con las benzodiazepinas, que son los fármacos que revisamos como ansiolíticos. Esto es una benzotiazepina porque tiene el grupo azufre. Es una benzotiazepina. Y las dihidropiridinas, como la amlodipina. De este grupo de fármacos, de las dihidropiridinas, hay toda una constelación, hay una cantidad muy grande de fármacos de naturaleza dihidropiridina. Y bueno, aquí les presento este fármaco, la amlodipina, para que no se olviden de estas dihidropiridinas. Pues la amlodipina sería el fármaco que vamos a tener en la mente como dihidropiridina.
Estos fármacos tienen diferente acción sobre los canales de calcio tipo L. Estos canales de calcio tipo L, como ya lo expresé, se pueden encontrar en la musculatura vascular o en el corazón. Y en el corazón se pueden encontrar en las fibras musculares, y esto afectaría la contractilidad cardíaca, o también en las células nodales, como el nodo senoauricular y en el nodo auriculoventricular. Entonces, la estimulación de los receptores de los canales de calcio tipo L, o el bloqueo de los canales de calcio tipo L en los nodos, disminuirían la automaticidad en el caso de que se expresen en el nodo senoauricular, y en el caso de que se expresen en el nodo auriculoventricular disminuirían la conducción del impulso cardíaco. Entonces, si ustedes observan aquí la selectividad que tienen estos fármacos sobre los canales de calcio en estos diferentes sitios, es diferente. Por ejemplo, las dihidropiridinas, según esta numeración, tendrían un mayor efecto vasodilatador, un mayor efecto sobre los canales de calcio expresados en la vasculatura, y casi no tendrían efecto sobre la contractilidad, la automaticidad y la conducción cardíaca. Entonces, las hidropiridinas tendrían un efecto principalmente como vasodilatadores. ¿Sí lo ven? O sea, la amlodipina, su efecto sería sobre los canales de calcio vasculares, en el músculo liso vascular. En el caso del verapamil, vean, el verapamil tiene un efecto importante, o su mayor efecto es en el nodo senoauricular y en el nodo auriculoventricular. Entonces, el verapamil, para fines didácticos, diríamos que tiene una mayor selectividad por los canales de calcio cardíacos, porque afecta tanto al nodo senoauricular como al nodo auriculoventricular, y al músculo cardíaco también tiene efecto sobre el músculo cardíaco. Y a comparación del diltiazem, el diltiazem se considera como un fármaco que tiene efecto tanto cardíaco como vascular. Vean, esto es con fines didácticos. Las dihidropiridinas tendrían efecto principalmente sobre vasos o sobre canales de calcio expresado en músculo liso vascular. El verapamil tendría principales efectos sobre el tejido cardíaco, específicamente los nodos, y el el diltiazem tendría efectos tanto a nivel vascular como a nivel cardíaco. ¿Sí me expliqué? Ok, entonces verapamilo cardíaco, amlodipino vascular y diltiazem vascular y cardíaco. El uso de estos bloqueadores de calcio tiene diferentes efectos adversos. Uno de ellos es que puede generar una hipotensión severa. Como producen vasodilatación en el caso de las dihidropiridinas, pueden inducir dolor de cabeza, como ya se los expliqué. Puede producir náuseas
Y en el caso del verapamilo y del diltiazem, que pueden afectar los nodos, el nodo auriculoventricular y el nodo senoauricular, pueden inducir bloqueo cardíaco. Y como estos canales de calcio también se expresan en el intestino, músculo liso intestinal, pueden producir estreñimiento. Estos son de los principales efectos adversos de los bloqueadores de canales de calcio. Y en el caso de las dihidropiridinas, por este efecto vasodilatador, también pueden inducir edema. ¿Se acuerdan que les mencioné que los bloqueadores beta no se recomienda utilizarlo con verapamilo? Y la razón es porque el verapamilo pues produce bloqueo cardíaco, y los antagonistas beta también producen bloqueo cardíaco, y entonces si utilizo estos dos fármacos pues puedo llevar al sujeto a un paro cardíaco. Entonces por eso es peligroso combinar bloqueadores beta con bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo. ¿Sí? Estos fármacos, los bloqueadores de canales de calcio, reducen la resistencia vascular periférica, en específico las dihidropiridinas. Como producen vasodilatación, pueden producir taquicardia refleja. Entonces hay que tener en cuenta este efecto. Y si producen taquicardia refleja, ¿qué fármaco le recomendarían utilizar a un paciente que consume dihidropiridina, como el amlodipino, la nifedipina, para evitar esta taquicardia refleja? Es pregunta. ¿Qué fármaco le ayudaría a evitar esta taquicardia refleja? De los que hemos revisado, ¿qué fármaco le daría? ¿Eran los bloqueadores beta? Sí, en el caso de utilizar dihidropiridina, sí puedo darles bloqueadores beta. Si utilizo verapamilo, no les puedo dar bloqueadores beta. ¿Sale? Y esto ya se los mencioné, no se recomienda el verapamilo ni el diltiazem en combinación con los receptores beta. Y se recomienda su uso en personas de edad avanzada con hipertensión sistólica. En el caso de las dihidropiridinas, se recomienda el uso en estos pacientes con la hipertensión, pacientes de edad avanzada con hipertensión sistólica. ¿Alguna pregunta? Valentín, ¿se recomienda o no se recomienda? Porque lo tienes en la columna de efectos adversos. No, sí se recomienda. Estos son consideraciones terapéuticas, acá efectos adversos, y en el caso de consideraciones terapéuticas se recomienda el uso de las dihidropiridinas en personas de edad avanzada con hipertensión sistólica. Para que no haya confusión, los efectos adversos deben estar sobre la columna de los efectos adversos, y es que en consideraciones terapéuticas se está abarcando todo. Sí, voy a hacer esa corrección. Estos son recomendaciones del uso de los bloqueadores de canales de calcio, y estos solamente son los efectos adversos. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Otro grupo de fármacos que se utilizan para el tratamiento antihipertensivo son los vasodilatadores. Y dentro de los vasodilatadores tenemos varios fármacos, varios grupos de fármacos que pueden inducir la vasodilatación o la relajación del músculo liso vascular. En este diapositiva les presento, esta es una representación de la célula endotelial y esta sería el músculo liso como tal. Y bueno, aquí se presentan varios factores que producen contracción, como la endotelina que ya revisamos y como la angiotensina 2, que les decía que es un potente agente vasoconstrictor. Y de este lado algunos mediadores que inducen bajo relajación o relajación del músculo liso vascular. Entre estos factores revisamos al óxido nítrico, en su momento revisamos a la prostaciclina y como factores que pueden mediar la vasodilatación. Los péptidos natriuréticos también participan como agentes vasodilatadores y bueno, como lo revisamos en su momento, el óxido nítrico favorece el incremento en las concentraciones citoplasmáticas de GMP cíclico. El GMP cíclico activa a la proteincinasa G. La proteincinasa G lo que hace es fosforilar a la cinasa de la cadena ligera de la miosina y la inactiva. Y entonces esto es lo que induce una relajación. En el caso de la prostaciclina, pues estos aumentan las concentraciones de AMP cíclico, aumentan la actividad de PKA. PKA fosforila la cinasa de la cadena ligera de la miosina y esto también disminuye la contractilidad del músculo liso vascular. Tanto la PKA como la PKC son los dos mediadores o segundos mensajeros que participan en la relajación del músculo liso vascular. Y vean aquí importantemente los canales de potasio que se expresan en el músculo liso vascular también están implicados en la vasorelajación, en la relajación del músculo liso. Cuando los canales de potasio que hay de diferente naturaleza se abren, estos canales de potasio, al haber una salida de potasio, inducen una hiperpolarización de la célula y esta hiperpolarización de la célula también produce relajación. Entonces estos mecanismos que producen relajación van a ser los que estén asociados con el uso de los vasodilatadores. Los bloqueadores de canales de calcio, como ya lo revisamos en el músculo liso vascular, también inducen vasorelajación o relajación del músculo liso vascular por la disminución de la entrada de calcio. Ya no se forma el complejo o disminuye la producción o la síntesis del complejo calcio-calmodulina. Hay una menor activación de la cinasa de la cadena ligera de la miosina. Al haber una menor activación de la cinasa de la cadena ligera de la miosina, hay menos fosforilación de la miosina y también hay una menor contracción del músculo liso por el bloqueo de los canales de calcio tipo L. Entonces los vasodilatadores vamos a clasificarlos según su mecanismo de acción. Como vimos, el verapamil y el dietiazem son bloqueadores de canales de calcio y ellos no tienen efecto importante sobre los vasos, entonces no producen como tal vasodilatación. Pero nifedipina, amlodipina, que son dihidropiridinas, estos sí tienen
acción sobre los canales de calcio tipo L vasculares. Entonces estos, difenipina y amlodipina y todas las dihidropiridinas son agentes vasodilatadores por el bloqueo de canales de calcio tipo L en el músculo liso vascular. Minoxidil. El minoxidilo es otro fármaco que es esta es la estructura del minoxidil. Este fármaco, minoxidil, es capaz de abrir canales de potasio dependientes de ATP en el músculo liso vascular. Al abrir canales de potasio en el músculo liso vascular, el minoxidil va a inducir hiperpolarización y por lo tanto relajación del músculo liso vascular. La hidralazina, que es este fármaco que tenemos en la diapositiva, esta hidralazina tiene varios mecanismos de acción vasodilatadores. Uno de ellos es inducir la síntesis de óxido nítrico. También se sabe que puede bloquear los receptores AIP3 en el retículo sarcoplásmico del músculo liso vascular. Y entonces al bloquear los receptores AIP3 evitaría la exocitosis de las cisternas de calcio, de los reservorios de calcio intracelular, y entonces esto estaría implicado en su efecto vasodilatador. Y también inducen apertura de canales de potasio dependientes de calcio. Esto induciría también una hiperpolarización del músculo liso vascular y por lo tanto también estaría asociado con una vasodilatación. Entonces, si se dan cuenta, la hidralazina tiene varios mecanismos vasodilatadores. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok, aquí le vamos a dejar, son 10 para las 12. Continuamos el día de mañana. Y ya espero mañana terminar ya con este tema. ¿Vale? Revisen sus anotaciones, cualquier pregunta, mañana la podemos revisar. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya les, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. chicos, ya les subí la práctica.